Hola, bienvenido a Laios, el devorador de mundos. Capítulo 291. Un brusco despertar. Ensangrentado y enloquecido, Lost from Light arrastró su cuerpo por una vasta extensión de piedra erosionada, mientras su espada raspaba las rocas negras. Detrás de él, los restos destrozados de un buque de guerra eran consumidos por el fuego, tiñendo la oscuridad de la noche con un resplandor naranja furioso. Y frente a él, a cierta distancia, un hermoso corcel negro se yergueaba con patas temblorosas, con espuma roja cayendo de su boca. Los ojos de la tenebrosa bestia brillaban con una terrible luz carmesí, pero tras la furia y el odio desbordantes, se escondía una profunda sensación de agotamiento, mezclada con confusión, resentimiento y dolor. Lost from Light sonrió. ¿Qué estás esperando? Ven aquí. Ven y llévame, miserable. El semental respiraba con dificultad, y de sus fosas nasales salían chorros de vapor abrasador. Resopló con furia y se abalanzó hacia adelante, bajando la cabeza para ensartar al enemigo con sus afilados cuernos. Sus cascos de acero resonaron con fuerza, provocando que ráfagas de chispas rojas saltaran de la antigua piedra, y su crin negra ondeó al viento como un torrente de pura oscuridad. Se enfrentaron bajo el cielo nocturno vacío y entonces, Lost from Light murió. Y o eso creía él. En lugar de disolverse en la oscuridad y renacer en una nueva pesadilla, cayó al suelo, provocando que el mundo entero se estremeciera. ¿Dónde diablos está ese pony? Creía ver extrañas lágrimas aparecer en la mismísima trama de la realidad, y entonces, la realidad se desmoronó como un vasto velo negro. Todo a su alrededor la isla de piedra, los restos humeantes del barco hundido, incluso el cielo negro y sin luz se onduló y se meció como una cortina de seda que una mano invisible y gigantesca desgarraba. Un instante después, desgarrada y rota, aquella cortina se desintegró. Y fue un espectáculo magnífico ver cómo todo un mundo se desintegraba ante tus propios ojos. Tiempo después, Lost from Light se encontró en una oscuridad infinita, rodeado de la nada absoluta. Su dolor había desaparecido y de hecho, ni siquiera parecía tener cuerpo. En su lugar, se había transformado en una sombra informe, con 3 orbes de fuego negro ardiendo furiosamente en sus profundidades. Lost from Light se rió. ¿Qué pasó? No me digas que te quedaste sin pesadillas, bestia. Oh, ¿qué harás ahora? En lugar de una respuesta, algo se movió delante de él, detrás de él, a su alrededor. Allá afuera, en la oscuridad, había otra sombra. Pero esta era más profunda, más vasta y mucho más antigua. Estaba lleno de malevolencia y odio. Mientras su voz resonaba en la nada, la inmensa sombra se abalanzó repentinamente hacia adelante, envolviéndolo. Y luego, perdido de la luz y soleado y despertó. Summi se levantó de la cama, agarrándose el pecho. Su guantelete rozó el metal de ónice del manto del inframundo, y al segundo siguiente, cayó sobre el frío suelo de piedra, mirando a su alrededor con desesperación, con los ojos llenos de confusión y miedo. Vio una serpiente aterradora enroscada en un rincón, con la pálida luz de la luna brillando sobre sus escamas estigías, y a un elegante caballero con armadura negra haciendo guardia en la puerta. Por un instante, Summi entró en pánico, pero luego recordó quiénes eran. ¿Santo? ¿Serpiente del alma? Y entonces, recordó quién era. Sus pupilas se dilataron. Estoy despierto. Los recuerdos fragmentados de las incontables pesadillas ahogaban su mente, cada una más desgarradora que la anterior. Algunas ya se desvanecían, como suele ocurrir con los sueños, pero otras permanecían, casi tan vívidas y vibrantes y terribles como cuando las había vivido. Summi se estremeció y dejó escapar un grito ahogado. Por unos instantes, su sentido de identidad se volvió frágil. La locura de su yo de pesadilla chocaba contra su ser real. Pero entonces, su verdadero yo, aquel que era un guerrero despertado en lugar de un ser anónimo atrapado en una rueda interminable de pesadillas tortuosas, venció y absorbió al otro y de alguna manera. Fue un auténtico desastre. Pero Summi no tuvo tiempo de prestar mucha atención al proceso caótico y, sin duda, terrible de fusión de sus diferentes y divergentes personalidades. Porque, en cuanto cayó al suelo, oyó aquel sonido dolorosamente familiar, fuerte, amenazante, que se acercaba cada vez más. El repiqueteo de cascos de acero sobre la piedra fría. Estaba demasiado desorientado y en estado de shock como para ordenar sus pensamientos y comprender lo que estaba sucediendo. Solo sabía una cosa con certeza. El maldito caballo venía. Saint levantó repentinamente su escudo y se quedó mirando la puerta, mientras la serpiente del alma se fundía silenciosamente con las sombras. Summi ya estaba intentando ponerse de pie, mientras un pensamiento desesperado intentaba formarse en su mente. Memoria y necesito invocar una memoria y necesito un arma pero no tuvo la oportunidad. Un instante después, la pared de la cámara estalló repentinamente en una lluvia de esquirlas de piedra, y 2 furiosos ojos carmesí aparecieron en la oscuridad que había detrás. El semental negro, el terror despertado que una vez había sido el corcel y compañero del Señor de las Sombras, galopó hacia la cámara atravesando el muro de piedra y embistió a Summi sin disminuir la velocidad ni un ápice. En el breve instante previo a que eso sucediera, Summi tuvo la oportunidad de observarlo bien.
La criatura se veía exactamente como en sus pesadillas. El semental era alto y elegante, con un pelaje negro como la noche y ojos que brillaban con una luz carmesí amenazante. Músculos definidos se marcaban bajo su piel con cada movimiento, haciéndola resplandecer con un brillo oscuro. Sus cascos parecían forjados en un metal adamantío sombrío, al igual que sus cuernos curvos y sus afilados y aterradores colmillos. El tenebroso corcel parecía estar rodeado de sombras, su silueta envuelta en su oscuro manto. Era tan hermoso como aterrador y lo que es más importante, el terror se dirigía directamente hacia Sunmi, con un odio frío ardiendo en sus espantosos ojos. Una fracción de segundo después, el semental lo embistió a toda velocidad. ¡Aruk! Los cuernos negros no lograron perforar el metal pétreo del manto del inframundo, pero Sunmi sintió como si lo hubiera atropellado un tren a toda velocidad. Su cuerpo blindado se elevó en el aire y fue lanzado hacia atrás. El caballo lo arrastró hacia adelante con sus afilados cuernos y, un instante después, embistió contra la otra pared de la habitación, destrozándola con la espalda de Sunmi. Sunmi sintió otro impacto aterrador y su visión se oscureció momentáneamente. Y rodeados por una nube de escombros de piedra, los dos, el demonio y el terror, cayeron por la brecha irregular en la muralla exterior de la fortaleza y se precipitaron al fresco aire nocturno desde la altura de la torre principal del castillo abandonado. Caballo de mierda, ¿por qué no te mueres de una vez? La sombra sombría se estremeció. Capítulo 292. Choque de sombras. Sunmi y el corcel negro se precipitaron en una nube de piedras destrozadas. Muy por debajo de ellos, el patio de la fortaleza fronteriza se extendía, envuelto en la oscuridad. Se acercaba cada vez más, con una velocidad aterradora. Sin embargo, ninguno de los dos le prestó atención. El semental mordió el hombro de Sunmi con todas sus fuerzas, sus afilados colmillos raspando el metal pétreo del manto del inframundo. La temible armadura de ónice era una memoria ascendida del sexto nivel, un rango entero por encima de la diabólica sombra, por lo que se suponía que el corcel no podía dañarla. Sin embargo, para sorpresa y consternación de Sunmi, las placas de metal crujieron y se doblaron, aplastándole la carne. Rugió de dolor y rabia, y luego extendió sus 4 manos hacia adelante, desgarrando el pecho del terror con sus garras. Las gotas de sangre caían como la lluvia. Entrelazados, ambos cayeron sobre los adoquines del desolado patio. Sin embargo, en lugar de romperse con la caída, simplemente se sumergieron en el velo de sombras que lo envolvía, como si las antiguas piedras se hubieran convertido en un lago de oscuridad líquida. Por un instante, Sunmi se encontró flotando en el tenebroso abrazo de sombras profundas e insondables. Normalmente, convertirse en una sombra fantasmal habría significado escapar a un lugar seguro pero hoy, su enemigo era una criatura similar. Una presencia inmensa y aterradora se abalanzó sobre él desde la oscuridad, rebosante de furia y una intención asesina escalofriante e ilimitada. El corcel negro lo había perseguido incluso entre las sombras. Sin embargo, esta vez, Sunmi estaba preparado. Nunca había luchado contra nadie ni contra nada en su forma de sombra. Pero la bestia espejo lo atacó en esa forma, logrando robarle su propia habilidad y usarla en su contra. ¿Qué significaba? Esto significaba que, si bien Sunmi no podía dañar a las sombras comunes, como si lo había hecho Kurt, la espada de las sombras, era capaz de destruir a otras criaturas de las sombras, del mismo modo que ellas eran capaces de destruirlo a él. En su estado de sombra, Sunmi era informe e incorpóreo pero eso también significaba que podía adoptar cualquier piedra. Era solo cuestión de voluntad, mente e imaginación. Cuando la inmensa presencia del corcel de pesadilla se abalanzó sobre él, se movió para enfrentarlo, transformándose en una larga y estrecha espada de oscuridad. Chocaron, desgarrando sus almas. Todo el ser de Sunmi se vio instantáneamente ahogado por un sufrimiento terrible pero también sintió un silencioso grito de agonía que escapaba de la sombra ondulante que intentaba envolverlo. Tanto el demonio como el terror fueron arrojados de vuelta al mundo corpóreo, Sunmi rodando sobre las frías piedras, el tenebroso corcel deslizándose sobre ellas mientras sus cascos lanzaban chispas al aire. «Mátalo, te voy a matar, bastardo, ya verás». Sunmi rugió y se puso de pie, extendiendo una mano para invocar la visión cruel y la otra para invocar el fragmento de luz lunar. 2 ojos carmesí ardientes surcaron la oscuridad, y recibió otro golpe en el pecho. Sus manos inferiores agarraron los cuernos del semental infernal, y el manto del inframundo se volvió repentinamente tan pesado como una montaña. Sin embargo, eso no detuvo al corredor en lo más mínimo. Juntos, golpearon el muro de la fortaleza en ruinas. Sunmi gritó, sintiendo que su columna vertebral estaba a punto de romperse. De no ser por Bone Weave, sin duda habría quedado hecho pedazos. En cambio, lo que sucedió fue que la muralla de la fortaleza se hizo añicos. Una sección entera se agrietó y luego se desmoronó, haciendo temblar el suelo mientras una inmensa nube de polvo se elevaba en el aire y ocultaba las estrellas. El maldito terror lo llevó a través de la nube, emergiendo del otro lado un instante después, y luego arrojó a Sunmi al suelo, intentando empalarlo con los cuernos.
Pero su enemigo no los soltó, así que, en lugar de eso, el demonio de 4 armaduras fue arrastrado por la hierba esmeralda, desgarrando la tierra. Una de sus manos se lanzó hacia adelante, atravesando uno de los ojos del semental con un estilete fantasmal. O al menos, intentándolo. En el último momento, el caballo negro giró la cabeza bruscamente hacia un lado y mordió la hoja del fragmento de luz lunar con sus colmillos, luego sacudió el cuello y lanzó a Sunmi por los aires. Condenación. Sunmi giró en el aire y aterrizó de pie, deslizándose hacia atrás una docena de metros mientras las suelas de sus botas blindadas desgarraban el suelo. Un instante después, agarró el asta de la visión cruel en el aire y alzó la sombría lanza, listo para atacar al enemigo. Pero el corcel negro había desaparecido misteriosamente y no se le veía por ninguna parte. Sus pupilas verticales se contrajeron, y entonces Sunmi giró sobre sí mismo, sintiendo una sombra rápida y enorme que lo rodeaba por detrás. La hoja de la visión cruel brilló de repente con luz pura, disipando la oscuridad. El corcel de pesadilla fue forzado a recuperar su forma corpórea y al instante fue atacado. La punta de la lanza se clavó profundamente en su hombro, haciendo que más sangre cayera sobre la hierba. Indiferente, el terror se retorció y cambió su peso, manteniéndose de pie sobre sus patas delanteras mientras ambas traseras se elevaban en el aire, impulsadas como poderosos resortes. Sunmi tembló. Al instante siguiente, el caballo negro echó una pataleta hacia atrás, golpeándolo de lleno en el pecho. La coraza del manto del inframundo resonó lúgubremente mientras aparecía en ella una fina red de grietas. Aturdido y cegado, Sunmi salió disparado hacia atrás, volando a una velocidad terrible. Chocó contra un árbol milenario y lo atravesó, haciendo que el grueso tronco se convirtiera en una nube de astillas. Luego, impactó contra el suelo y rebotó, voló un poco más, para después estrellarse de nuevo y rodar decenas de metros, con sangre brotando de su boca. Dolor y ay, eso dolió y a él también le dolía el corazón. Me dolió muchísimo. Jadeando en busca de aire e incapaz de forzarlo a entrar en sus 4 pulmones, Sunmi se puso de pie con dificultad y alzó obstinadamente la visión cruel. Y entonces, el corcel negro salió disparado de la oscuridad y volvió a embestirlo. Y esta vez, ambos se deslizaron por el borde de la isla. La sombra sombría se distorsionó. Capítulo 293. Mi enemigo. Sunmi y el corcel estigio continuaron su batalla en la oscuridad del cielo inferior, para luego caer sobre la superficie ondulante de una cadena celestial. Transformados en veloces sombras, chocaron una y otra vez mientras se deslizaban a su alrededor a una velocidad terrible, destrozándose mutuamente sus almas. Recorriendo muchos kilómetros en cuestión de segundos, emergieron de las sombras y se elevaron rápidamente, para luego estrellarse contra la superficie de la siguiente isla, arrasando y destruyendo todo lo que se interponía en su camino. El corcel embistió a Sunmi una y otra vez, alejándolo cada vez más en la noche, sin darles a Saint y a la serpiente del alma ninguna oportunidad de alcanzarlo. El semental usó sus devastadoras pezuñas, sus cuernos de adamantío y sus afilados colmillos y todo lo que tenía a su alcance para infligir el mayor dolor y daño posible a su malvado, tenaz y odioso enemigo. Pero Sunmi estaba consumido por la misma furia asesina. Le devolvió el golpe con sus armas, sus garras, sus propios colmillos y cuernos, olvidando todo excepto el deseo enloquecido de aniquilar a su enemigo. Se deslizaron por la isla desconocida como una ola de destrucción y volaron alto en el cielo. Sunmi con la ayuda del ala oscura y la carga celestial, y Terror con la ayuda únicamente de la fuerza de sus patas traseras y el aterrador alcance de su salto vertiginoso. Sus colmillos atraparon la frágil tela de la capa transparente, desgarrándola, y entonces ambos cayeron en picado una vez más, aterrizando sobre otra cadena y sumergiéndose instantáneamente en las sombras. Así, sin más, lucharon sin descanso, dominados por el deseo enloquecedor de destruir al enemigo. Cuando se enfrentaban en sus formas corpóreas, Sunmi siempre salía perdiendo, recibiendo más heridas y siendo zarandeado como un muñeco de trapo. Sin embargo, cuando se convirtieron en sombras, él tenía la ventaja. A pesar de que el corcel negro era 3 clases superior a él, eran del mismo rango. Y aunque el corcel era una sombra más antigua y poderosa y Sunmi era una diosa. Imbuido de la esencia divina, cada uno de sus ataques infligía más daño, y este era mucho más terrible. Su forma de sombra, aunque mucho más pequeña, era mucho más profunda y resistente. Unida por el vínculo de un hombre verdadero, su alma era mucho más difícil de destruir. Oye, ¿qué estás haciendo? Lucharon, y lucharon, y lucharon, volando a través de la noche mientras sus cuerpos se rompían y ensangrentaban, y sus almas se desgarraban y se hacían pedazos. Sin embargo, la sombra sombría no se movió para ayudar a su amo. En cambio, parecía cambiar de forma sin razón aparente. Sunmi nunca se había encontrado con algo así. Había planeado usar la destrucción para matar al corcel, pero supuso que la preservación tendría que bastar y Sunmi avanzó tambaleándose, embriagado por el dolor y la ira, cuando la sombra sombría se agitó repentinamente. Se enroscó alrededor del cuerpo de Sunmi, hundiéndose en él como una marea de tinta. Sus extremidades se paralizaron por un instante y, entonces, sintió una oleada de energía.
Su carne se estremeció, gimiendo como si estuviera a punto de partirse. Grietas doradas se extendieron por su piel de obsidiana, brillando como venas fundidas. Donde antes su monstruoso cuerpo había sido solo oscuro y salvaje, ahora estaba fracturado, lleno de luz, como si algo en su interior fuera demasiado vasto para ser contenido. Sus 4 brazos temblaban. Sus garras ya no parecían garras. Ardían con radiantes arcos de cian y oro, rebosantes de esencia corrosiva. Cada movimiento brusco que hacía desgarraba el aire mismo, dejando cicatrices brillantes suspendidas en la noche. Sunmi levantó la cabeza. Sus ojos negros habían desaparecido. En su lugar ardían 2 soles radiantes, despiadados y fríos. El corcel estigio vaciló por primera vez, presintiendo la maldad que se había arraigado en su enemigo. Sus cascos chisporroteaban con la cadena, su crin ondeaba como la noche líquida y aún así, siguió cargando. Sunmi llegó a un punto intermedio. No hubo pensamiento. Ni cálculo. Ni estrategia. El muchacho había desaparecido, ahogado bajo la marea de la destrucción. Lo que quedó fue una fuerza pura e implacable que solo buscaba aniquilar. Sus garras desgarraron los cuernos del semental, haciendo añicos uno de ellos. El siguiente golpe le atravesó el pecho, y cada grieta dorada en el cuerpo de Sunmi resplandecía como si se alimentara de la ruina que él mismo había provocado. El corcel chilló, su cuerpo estalló en chispas de fuego negro. Pero no retrocedió. Volvió a embestirlo, arrancándole trozos de carne con sus colmillos. Ninguno cedió. La isla que se extendía bajo sus pies se partió mientras su batalla arreciaba. Y aún así, siguieron luchando. El corcel era un terror, una sombra nacida de la oscuridad ancestral. Sunmi era una sombra divina, ahora corroída por algo aún mayor, algo que difuminaba la línea entre hombre, monstruo y destrucción. Las grietas doradas se extendieron cada vez más. Sus movimientos se volvieron más erráticos, cada golpe más violento que el anterior. Ya no podía distinguir dónde terminaba su cuerpo y dónde comenzaba la destrucción. Y en ese torbellino de ruina, solo había una certeza. O Sunmi o el corredor dejarían de existir. El golpe demoledor impactó de lleno en el cráneo del terror. Se oyó un trueno, una onda expansiva, una oleada de agonía abrasadora que desgarró sus almas. El corcel negro se desplomó de rodillas, y destellos de luz dorada se extendieron como telarañas por su cuerpo sombrío, como si la destrucción que habitaba en Sunmi se hubiera introducido a la fuerza en la carne del semental. Pero no murió. El corcel rugió, un sonido que hizo añicos la piedra y rasgó el aire, y en ese rugido había algo más que rabia. Había dolor, furia, desesperación, todo entrelazado en un lamento fúnebre interminable. Sus cuernos se alzaron, desgarrando las costillas de Sunmi, arrancando pedazos de su cuerpo. A Sunmi no le importaba. Ya no le quedaba pensamiento, solo instinto. Un instinto que se retorcía, se agudizaba y crecía con cada intercambio. La danza de las sombras irrumpía en su mente distorsionada. Salvaje, medio enloquecida, pero más aguda que nunca. Cada vez que el semental se movía, él se movía. Cada vez que golpeaba, él golpeaba. Cada respiración, cada espasmo, cada embestida desesperada de la bestia era reflejada, estudiada y devorada por la sombra divina. Recordaba todo lo que podía sobre el interminable torrente de pesadillas y cada muerte tortuosa, cada tormento indescriptible, cada pérdida desgarradora que aún recordaba y cómo su enemigo había estado presente en esos sueños viles. Recordaba una isla desierta similar, siglos atrás, donde el Señor de las Sombras se despidió por última vez de su fiel corcel, y el emocionante viaje que realizaron juntos a través de los cielos nocturnos justo antes de eso. Lo sintió y la rabia, el odio, la oscura determinación y pero también, en lo más profundo, una soledad, una tristeza y una añoranza infinitas. ¡Ay, qué destino tan terrible, que una sombra vagara por el mundo sin su amo y se vio a sí mismo vagando entre las ruinas del reino de la esperanza, afligido y perdido, y luego regresando a la fortaleza ahora vacía que una vez había sido su hogar, el hogar de su amo, solo para verla tomada y profanada por extraños merodeadores? Sintió una rabia profunda y enloquecedora, y se rindió a esa locura, dejando que lo consumiera. Y entonces, Sunmi se vio a sí mismo cargando contra la ensangrentada forma de un demonio de 4 brazos. Los movimientos de Sunmi se volvieron más bruscos, borrosos, pesados y rápidos que antes. Sus cascos golpeaban el suelo al ritmo perfecto de la embestida del semental. Sus cuernos, dorados y brillantes, se alzaron contra el negro. Sus colmillos desgarraban, sus garras arañaban, cada golpe oscilaba entre la destrucción y la imitación hasta que era imposible distinguir dónde terminaba el terror y dónde comenzaba Sunmi. Eran uno solo. Y en esa unidad, Sunmi era más grande. Las grietas doradas que surcaban su cuerpo se intensificaron mientras sus brazos se convertían en una tormenta de golpes, cada movimiento desmantelando por completo al tenebroso corcel. La danza de las sombras devoró al terror, despojándolo de su maestría, su furia, su destreza, y transformándolo en algo más afilado, más cruel, más letal. El corcel se tambaleó, confundido, enfurecido. El choque final tuvo lugar en una cadena que se balanceaba muy por encima del abismo. Ambas sombras saltaron y colisionaron en el aire. El mundo pareció hacerse añicos al encontrarse.
Entonces, las garras de Sunmi, ardientes con un fuego cian dorado, atravesaron el pecho del semental y destrozaron su alma. Este se retorció y chilló, antes de finalmente morir. Girando la cabeza, se quedó mirando al caballo moribundo, cuyos terribles ojos carmesí se apagaban lentamente, volviéndose fríos. Al cabo de un tiempo, la locura que ardía en ellos se extinguió y apareció en ellos la sombra de una nueva emoción. Confusión, dolor y reconocimiento repentino. El corcel negro respiró hondo por última vez, y luego dejó escapar un leve gemido. Y murió. La mente de Sunmi volvió lentamente a la realidad, la sombra sombría se desvaneció de su cuerpo mientras éste recuperaba su forma normal. La energía dorada y cian se desvaneció en la nada. Sunmi cerró los ojos. Estaba tan cansado. Gané. Bueno, y entonces, tal vez, también era hora de que él muriera. En la oscuridad, la voz del hechizo le susurró al oído, una voz suave y solemne. Has matado a una sombra despertada, pesadilla. Tu sombra se hace más fuerte. Sintió como una enorme cantidad de fragmentos de sombra fluían hacia sus núcleos, reforzándolos, y pensó con cansancio. Qué raro, y no parece que sean solo 6 y, pero el hechizo aún no había terminado de hablar. Permaneció en silencio por un momento y luego dijo. Has recibido una sombra. Tu nivel de maestría de legado de aspecto ha aumentado. Has recibido el derecho a reclamar una reliquia de legado. Sunmi intentó sonreír débilmente. Qué buena noticia. Esto habría sido genial si no me estuviera muriendo. Y entonces, un sonido extraño invadió sus oídos. Sonaba como, el susurro de las velas, y tu sombra rebosa de poder. Tu sombra está cambiando de fiel. Mierda. Sunmi lanzó un grito distorsionado. Capítulo 294. Enfrentando un nuevo día. Y había calor, luz del sol y el aroma de sábanas limpias, madera y hojas verdes. Sunmi abrió lentamente los ojos y sintió que la cama bajo él se mecía suavemente. No, y el mundo mismo se había mecido. Era hora de afrontar un nuevo día. De repente, dominado por el terror, se incorporó con un gruñido, buscando con la mirada cualquier señal de peligro, desastre o muerte. Alzó sus 4 manos, con afiladas garras listas para desgarrar la carne. No, y todo fue un sueño. Estoy de nuevo en la pesadilla. Nunca escapé. El pánico se apoderó de él, pero poco a poco se fue disipando. Sunmi permaneció inmóvil por unos instantes, luego bajó la mirada y contempló sus 4 manos. 4 y este era el cuerpo del demonio de las sombras. Estaba despierto. Era él mismo y bueno, la versión pesadilla de sí mismo ya, todo era tan enrevesado y ¿por qué tenía la piel más oscura? Recordaba la fortaleza desolada, los tormentos interminables con los que había soñado, la temible batalla contra el caballo negro y su eventual victoria. El terrible dolor de su último suspiro. Y tutun tutump. Tutun tutump. Tutun tutump. Al oír el extraño sonido, Sunmi miró su pecho. Sus 3 y no, 4 sombras estaban extendidas en el suelo, por lo que la piel áspera del demonio de las sombras había perdido su color obsidiana y había recuperado su tez original, casi, pues ahora era de un tono gris más oscuro. Una fina cicatriz, apenas perceptible, le recorría verticalmente desde la clavícula hasta el abdomen. Y debajo de él y tutun tutumpi 2 poderosos corazones latían con constancia, haciendo circular ríos de sangre a través del cuerpo demacrado e imponente del demonio de 4 brazos. Parpadeó un par de veces. ¿Estoy vivo? No solo estaba vivo, sino que además parecía tener 2 corazones perfectamente sanos. Recordando algo, Sunmi volvió a fijar la mirada en sus manos y notó que sus 2 dedos perdidos habían regresado, aunque de un color ligeramente distinto y aparentemente tallados en madera cenicienta y pulida. Cerró los puños con cautela y vio cómo los dedos de madera se doblaban como si fueran iguales a los otros 18. Incluso podía sentir la textura de la piel de sus palmas presionando contra las puntas de sus garras. Sus 2 nuevas garras estaban forjadas en acero sin brillo. Finalmente, Sunmi alzó la vista y miró a su alrededor, tratando de comprender dónde se encontraba. El cuarto núcleo de las sombras y, al observarse a sí mismo a través del reflejo de sus sombras, su apariencia se había vuelto, de alguna manera, aún más terrorífica. El demonio de las sombras medía ahora casi 3 metros de altura. Su piel se había vuelto de un gris más oscuro, y sus garras parecían talladas en un brillante morión. Sus cuernos se habían alargado y afilado. Ahora tenía 4. Los ojos, que antes eran completamente negros, ahora parecían 2 pozos de una oscuridad inquietante. El engendro de las sombras ya era temible, pero ahora era simplemente aterrador. Es más, había una 4ª sombra que lo miraba fijamente. La sombra permanecía inmóvil, mirándolo fijamente, sin mostrar emoción alguna. La sombra feliz se estremeció de miedo, mientras que la sombra sombría le dirigió una mirada fulminante. La sombra arrogante, por su parte, intentaba llamar la atención de la nueva sombra, irritándose poco a poco al ser ignorada. Sunmi notó que cuando despertó, la sombra parecía, decepcionada. ¿Qué tipo tan raro ya, creepy? Sí, ese es tu nombre, amigo. La sombra no reaccionó. Sunmi se burló. La habitación que vio no era muy espaciosa, pero tampoco pequeña.
Sus paredes y techo eran de madera, al igual que el suelo, oculto bajo una opulenta alfombra de felpa. La cama en la que se acostó era robusta y grande, con un colchón tan suave que parecía una nube, y sábanas blancas impolutas que lo cubrían. En la habitación había varios muebles lujosos, una pila de cojines de colores vivos en el suelo, una bandeja con fruta suculenta sobre una mesa de madera elaborada y una gran ventana en una de las paredes que se abría a una vista impresionante del infinito cielo azul. A pesar de la suntuosa decoración, la habitación resultaba familiar, de alguna manera. Sunmi frunció el ceño. Un momento y... No había una habitación igual a esta, pero mucho más deteriorada y vacía, en la antigua nave voladora que los vigilantes del abismo habían reparado. De repente, algo hizo clic en su mente y sus pupilas verticales se contrajeron. Noctis. Ese mentiroso sinvergüenza. Sunmi estaba de nuevo a bordo de la magnífica nave celestial que tenía un hermoso árbol creciendo alrededor de su mástil, solo que esa nave aún no había sido destrozada y naufragada, para luego ser recuperada y restaurada por los vigilantes del abismo. Todavía pertenecía a su capitán original, el gran y poderoso hechicero del este, Noctis. Debió de recoger a Sunmi después de la batalla con el corcel negro y cumplir su promesa, creando un nuevo corazón para el cuerpo del demonio de las sombras, e incluso reemplazando los dedos que Sunmi había perdido mientras intentaba aprender a tejer. Fue muy amable de su parte. Pero eso no significaba que Sunmi no fuera a seguir disfrutando despedazando a ese bastardo. Ese mentiroso y despreciable imbécil. Pasa la noche en la fortaleza, sin sol, y ¿qué es lo peor que podría pasar, sin sol? Voy a estrangularlo. Sunmi gruñó con odio y apretó los puños, casi desgarrándose la piel con las garras. Estaba lleno de resentimiento, furia y sed de venganza y, sin embargo, tras pensarlo un momento, tuvo que ocultar sus colmillos y poner cara de disgusto. Sí, la idea de hacer sufrir al hechicero embustero le resultaba muy placentera. Pero por muy débil y afable que pareciera Noctis, era un ser inmortal trascendido, un señor de las cadenas del reino de la esperanza. Alguien cuya sola presencia bastaba para ahuyentar a un monstruo corrupto aterrador. En la vida hay cosas mucho más productivas que albergar pensamientos de venganza contra alguien así. Además, Sunmi tenía muchas otras cosas en las que pensar. Las pesadillas, la batalla contra el semental de las sombras, las recompensas que había recibido tras salir victorioso, sus planes y acciones futuras y, lamentablemente, no tuvo la oportunidad de considerar todas estas cosas importantes y vitales. Como si Sunmi lo hubiera invocado al pensar en su nombre, el maldito hechicero abrió de repente la puerta y entró en la habitación, silbando una alegre melodía bajo sus narices. Noctis era tal como Sunmi lo recordaba. Despreocupado, agradablemente simpático y vestido con extravagantes prendas de seda de colores vibrantes. Su cabello negro azabache era impecable y brillante, y sus hermosos ojos grises resplandecían con una luz jovial. Noctis vio al diablo de 4 brazos y sonrió ampliamente. Ah, Sunles. Por fin has despertado. Sunmi lo miró fijamente, con un leve temblor en el rabillo del ojo. Maldito seas. ¿Tienes la audacia de sonreírme después de mandarme a ese infierno? Dudó un momento y luego dejó escapar un gruñido bajo a modo de saludo. Ahora que lo pienso, ¿qué pensaba hacer exactamente el hechicero con él? Un vago recuerdo de una de las pesadillas le vino de repente a la mente, una en la que Uni ¿quién había sido? Parecía que su memoria prodigiosa le fallaba y Sunmi se estremeció repentinamente. Noctis siguió sonriendo y luego dijo con una voz extraña. Bueno, ya que estás despierto, ¿por qué no vienes conmigo, sin sol? Sunmi tragó saliva. De alguna manera, sintió que esa invitación era algo que realmente no podía rechazar. Y capítulo 295. Imágenes familiares. Pensando que no era prudente rechazar al hechicero inmortal, Sunmi se levantó de la cama y vaciló un instante, dándose cuenta de que estaba completamente desnudo. Las numerosas heridas que había recibido en el Coliseo Rojo y, posteriormente, en la batalla contra el Corcel Negro, habían convertido su piel grisácea en un mapa de cicatrices, con músculos delgados que se extendían bajo ella como cadenas montañosas. Noctis lo miró extrañado, luego se aclaró la garganta y señaló una silla cuyo respaldo tenía un kimono negro. La prenda era de seda, con intrincados bordados, y le quedaba perfecta a su imponente figura. Incluso tenía 4 mangas en lugar de 2, lo que indicaba que alguien la había confeccionado especialmente para él. Sintiendo la fresca caricia de la suave tela sobre su piel áspera, Sunmi cubrió su desnudez, se abrochó el cinturón alrededor de la cintura y luego se puso un par de sandalias de cuero. Sintiéndose de nuevo como un ser humano de verdad, o mejor dicho, como un demonio de verdad, se ató su salvaje cabello negro con una cinta negra y siguió a Noctis fuera de la habitación. Mientras caminaban hacia la cubierta superior, el hechicero no pudo evitar lanzarle miradas, murmurando algunas tonterías en una voz apenas audible. Y maravilloso y maravilloso. Mi tez es, sin duda, la más hermosa del reino de la esperanza, pero, por desgracia, el negro no me sienta nada bien. Ni muerta me verían vestida de negro. Ni viva, la verdad. Pero esto es perfecto. Por fin alguien que le hace justicia a esta seda nocturna que compré.
Debe ser el destino, sin duda alguna. Y Summi miró fijamente al inmortal trascendente con el ceño fruncido y una expresión de preocupación en el rostro. El hombre era claramente un lunático desquiciado. Otro más. ¿Y por qué demonios está todo el mundo loco en esta maldita pesadilla? Sus sombras le lanzaron una mirada. Subieron a la cubierta superior de la nave voladora, donde Summi vio una escena algo familiar. Un hermoso árbol crecía alrededor del mástil principal, y la parte central de la nave se sumergía en la fresca sombra de sus anchas ramas. La corteza del árbol era de un blanco marfil y sus hojas de un vibrante color esmeralda. La diferencia con respecto a cómo había sido la nave voladora en el futuro era que el árbol original que estaba mirando ahora era mucho más alto, más fuerte, más robusto, antiguo. Ahora que había presenciado la arboleda consagrada del dios del corazón, Summi reconoció fácilmente su origen. También se estremeció al recordar la pesadilla en la que renacía como un anciano. Aquella y esa era quizás la más terrible de todas. Sobre todo porque le recordaba su propio pasado, a su propia madre. Su propia pérdida. Al notar un sutil cambio en la expresión del hosco demonio y malinterpretarlo, Noctis sonrió con orgullo. Ah, sí. Es una verdadera belleza. Este noble barco es el último de su clase. Un ejemplar único. Todos esos cacharros voladores que usan los demás son solo burdas imitaciones. Al pasar, acarició la corteza del árbol sagrado y continuó avanzando, dirigiéndose hacia la proa del barco. Probablemente seas demasiado joven para recordarlo, Sin Sol, pero hace mucho tiempo, el cielo inferior estaba lleno de llamas divinas. En aquel entonces, había intrépidos aventureros que se sumergían en el océano de fuego abrasador para recoger parte de él. Esta es la última nave que queda de su flota. El hechicero sonrió. Todos los demás quedaron reducidos a cenizas, junto con sus tripulaciones. Incluso el recuerdo de ellos se ha desvanecido hace mucho. Qué lástima, y esos tipos eran geniales, los cazadores de fuego. Un grupo divertido. Aunque no muy listos, por eso me hice con esta belleza. La gané en una partida de cartas y le hice algunas mejoras. Él se rió. Soy el mejor jugador de todo el reino de la esperanza, ¿sabes? Incluso gané esa daga de obsidiana que llevas una vez, de la del norte. Deberías haber visto su cara cuando tuvo que darme el premio. Claro, eso fue cuando todavía le importaban esas cosas. Summi parpadeó y miró al hechicero, estupefacta. No, imposible. ¿Ganó uno de los 7 cuchillos de la baraja? ¿Los 7 cuchillos creados por el dios Sol? Noctis lo miró y le guiñó un ojo. Ah, sí, el resto de los lores tenían exactamente la misma expresión que tú ahora mismo. Estaban muy enfadados con nosotros dos. Fue un desastre total. Aunque después perdí el cuchillo, así que se calmaron. Guardó silencio un momento y luego añadió, con un tono de voz algo más sombrío. Pero estos cuchillos, nunca se pierden por mucho tiempo, ¿sabes? Es realmente muy difícil deshacerse de uno. Imposible, de hecho. Continuaron avanzando en silencio. Inquieta, Summi se dio la vuelta y miró por encima de la barandilla de la nave voladora. Parecía que Noctis no había alejado la nave de la isla desierta donde había terminado la batalla entre Summi y el semental negro. Seguía allí abajo, vacía salvo por algunas rocas irregulares dispersas. La única diferencia era que ahora brotaban hermosas flores blancas de la tierra donde habían caído las gotas de sangre del solitario corcel. Un desastre total, y Summi sabía que el Señor de la Luz había creado 7 inmortales para proteger o más bien, contener a la esperanza. Sus hilos fueron arrancados del tapiz del destino, hechos para entrelazarse sin fin sobre sí mismos y colocados en 7 extraños cuchillos. Así, los cuchillos eran a la vez lo que hacía eternos a los señores de las cadenas y lo único que podía matarlos. A cada uno de los guardianes de Ope se le confiaba la llave de la muerte de otro. Esto era lo que mantenía el equilibrio entre ellos, y así que, por supuesto, Noctis había causado un gran desastre al conseguir una segunda llave. No es de extrañar que los demás señores estuvieran furiosos. Aunque perder uno de los cuchillos era algo que solo un completo idiota haría, en este caso, el hechicero tuvo la suerte de lograr tal hazaña. De lo contrario, podría haberse metido en un buen lío y en acero fundido, y Summi se estremeció y cerró los ojos por un instante. Finalmente, llegaron a la proa del barco y bajaron unas escaleras, deteniéndose frente a una puerta reforzada que les resultaba vagamente familiar. Noctis la abrió e invitó a Summi a entrar. Allí, Summi vio paredes blindadas, un techo alto y 3 cofres en el centro de la habitación. Al mirar fijamente a uno de ellos en particular, palideció repentinamente y dio un paso atrás involuntariamente. Noctis lo miró con confusión y luego negó con la cabeza. Eres muy extraño. No temas, estos son solo mis cofres del tesoro. No muerden. Pensó un segundo y luego le dio una patada juguetona a uno de los cofres. Bueno, excepto este. Este te devorará vivo, capítulo 296. 2 respuestas. Summi miró fijamente el pecho dolorosamente familiar, con los ojos negros llenos de terror y resentimiento venenoso. Por supuesto, lo reconoció al instante. Era su viejo némesis, el mímico mordaz y la vil criatura que casi lo había devorado vivo en un futuro lejano.
Claro, al final fue él quien acabó devorando la carne de la abominación. Lo cual, en sí mismo, fue una experiencia traumática. Pero ¿quién podía asegurar que volvería a matar al diablo caído? Claro, Sumi era mucho más fuerte y experimentado ahora. Tenía más núcleos, miles de fragmentos de sombra que los reforzaban, un equipo mucho mejor y habitaba el cuerpo de un diablo de verdad. Pero en esta era tampoco existía el aplastamiento para ayudarlo a inmovilizar a la criatura mientras el juramento roto hacía su trabajo. Por suerte, el muy canalla parecía estar portándose bien, tal vez por miedo a su amo. En realidad Sumi miró más de cerca y frunció el ceño al notar que el cofre solo contenía 3 núcleos de alma, ninguno de los cuales mostraba signos de corrupción. Eran brillantes e impolutos, como los de cualquier otra criatura que siguiera el camino de la ascensión. Sin embargo, también eran demasiado tenues para pertenecer al rango ascendido. El mímico no era ni un caído ni un demonio todavía. Era simplemente un demonio despertado disfrazado de cofre del tesoro. Lo cual supuso una pequeña mejora, pero aún así no explicaba realmente por qué Noctis estaba usando a un poderoso demonio como si fuera un mueble. Supongo que el mímico se hizo más fuerte en algún momento del futuro, y también se corrompió, de alguna manera. Summi se relajó un poco, pero luego su ceño se frunció aún más. Mientras Noctis abría uno de los otros 2 cofres y comenzaba a rebuscar en él con entusiasmo, 2 pensamientos cruzaron por la mente de Sunji. Una era muy sencilla y monedas. Sin embargo, por muy atractiva que fuera la imagen de las monedas milagrosas, el segundo pensamiento prevaleció. ¿Qué demonios? Esas palabras que Noctis acababa de decir y no se mencionaban en la descripción del cofre codicioso. Sí, así era. Así que Sunji era, y siempre había sido, la amiga pálida mencionada allí. ¿Cómo pudo el hechizo saber que esta escena se desarrollaría exactamente así, hace tanto tiempo? En aquel entonces, Sunmi ni siquiera sabía de la existencia de la semilla de la pesadilla en la Torre de Marfil, y mucho menos había pensado en entrar en ella. Había 2 posibles respuestas, ambas igualmente inquietantes. Una de ellas era que la pesadilla no era, de hecho, una recreación del pasado. En cambio, era simplemente el pasado mismo. El hechizo sabía lo que Noctis iba a decir porque esa conversación ya había tenido lugar miles de años atrás, y poseía el poder de enviar personas al pasado. Sin embargo, Sunmi no estaba del todo dispuesta a creerlo. Las cosas no cuadraban, si cada pesadilla permitía a los despertados viajar en el tiempo y regresar al pasado, habrían podido provocar cambios en el presente con sus acciones. No se habían conquistado millones de pesadillas desde que descendió el hechizo, o quizás el futuro había cambiado, pero nadie recordaba cómo era el mundo antes de esos cambios. Sunmi iba a dejar de pensar en eso. Por lo tanto, se inclinó más a considerar la otra respuesta. La segunda respuesta tenía que ver con la naturaleza del hechizo y el dominio de su supuesto creador. Después de todo, a Weaver lo llamaban el demonio del destino por algo. Su máscara le permitía a Sunmi vislumbrar el tapiz del destino y ver el pasado, el presente y el futuro de todo, simultáneamente. Tan solo un instante de este terrible conocimiento casi lo había vuelto loco. Quizás el hechizo, que fue tejido con esos mismos hilos del destino, también fue capaz de percibir las profundidades del tapiz y, por lo tanto, supo que el destino de Sunmi era entrar en la pesadilla, encontrarse con Noctis y tener esta conversación en el tesoro de la nave voladora. Maldita sea, me duele la cabeza. El misterio de la aparentemente inofensiva descripción del cofre codicioso resultó ser la clave de una pieza crucial del gran rompecabezas, una demasiado importante como para considerarla a la ligera. La naturaleza misma del mundo tal como Sunmi lo conocía podría cambiar por completo dependiendo de cuál fuera la respuesta correcta. Tendría que reflexionar más sobre ello, y más tarde, con todo lujo de detalles. Y hablando de algo insoportable, Sunmi se detuvo un instante, luego miró a Noctis, recordando de repente todo el tormento que había sufrido por culpa de ese canalla desvergonzado. Apretó los dientes, pensando en todas las maneras en que le habría hecho pagar a ese desgraciado, si hubiera podido y mientras tanto, el delincuente en cuestión sonrió ampliamente mientras sacaba un reluciente medallón de esmeralda del cofre y se lo arrojaba a Sunmi. Ajá. Ahí estás, aquí, atrápalo. Sunmi tomó el medallón y lo examinó con expresión dubitativa. Parecía haber una intrincada y casi invisible serie de runas talladas en la preciosa piedra. ¿Qué estará tramando ahora este canalla? ¡Ay, cómo me gustaría poder destrozar su frágil cuerpo en pedacitos y oírlo gritar! Creo que empezaría por los dedos y seguiría subiendo poco a poco y un pedacito a la vez. Y Noctis lo miró con una expresión extraña, con el rostro congelado. Sunmi frunció el ceño. ¿Por qué me mira ese idiota? ¡Qué loco! Espera un momento y parpadeó. ¿Por qué suena como si estuviera hablando en voz alta? Maldita sea, me estoy volviendo loco también. Más loco, quiero decir. El hechicero se aclaró la garganta y luego, con cautela, escondió las manos a su espalda. Sí. Ese amuleto de esmeralda que tienes en la mano es un objeto mágico muy raro y valioso. Puede proyectar los pensamientos de alguien hacia afuera y convertirlos en sonido. Así que, por favor, aléjate de mis dedos.
Les tengo mucho cariño, a diferencia de otras personas. Sunmi palideció. ¿Qué? No. Lo oyó todo. Espera, mierda, y también lo oyó. Se estremeció y dejó caer apresuradamente el amuleto de esmeralda al suelo, para luego mirarlo con absoluto horror. Noctis sonrió. Oh, Sunles, no te preocupes, amigo. Sé que solo era una broma amistosa. De todas formas, he oído cosas mucho peores. En realidad eres una persona muy comedida, para ser un demonio. Se agachó, recogió el amuleto y se lo ofreció a Sunmi con una sonrisa inocente. Entonces, ¿qué tal si disfrutamos de una buena comida y charlamos? Hay tantas cosas de las que debemos hablar. Capítulo 297. Buenas intenciones. Unos minutos más tarde, Sunmi contemplaba una mesa repleta de todo tipo de comida deliciosa. La mesa estaba situada en la cubierta superior de la nave voladora, lo que permitía una vista impresionante del destrozado reino de la esperanza que se extendía abajo. Estando tan alto en el cielo, no pudo evitar sentir una profunda incomodidad. El miedo al aplastamiento ya estaba profundamente arraigado en sus huesos y sin embargo, la terrible maldición que regía la vida de todos en las islas encadenadas aún no existía. No tenía nada de qué preocuparse. O mejor dicho, no tenía que preocuparse por ese peligro en particular. Sin embargo, le acechaban muchas otras amenazas existenciales. La comida había sido servida por obedientes muñecos de madera ataviados con elegantes libreas de seda. Sunmi estaba bastante seguro de que cada uno de esos maniquíes animados había sido alguna vez un ser vivo, cuyas almas habían sido arrancadas de sus cuerpos e introducidas en los muñecos por la persona sentada frente a él. Tras dar un sorbo a un vino frío, la persona en cuestión sonrió radiantemente e hizo un gesto hacia la comida. Ven, sol inexistente. Disfruta. Sunmi dudó un instante, luego extendió la mano para colocar en su plato varias porciones de platos deliciosos. Tuvo cuidado de no tocar el amuleto de esmeralda que yacía frente a él, sabiendo que hacerlo revelaría todos sus pensamientos al maldito hechicero. Aquello era quizás el mayor peligro al que se enfrentaba. Si bien la capacidad de comunicarse con la gente era algo en lo que había pensado desde el primer día que entró en la pesadilla, compartir cada uno de sus pensamientos no era algo con lo que Sunmi estuviera preparado todavía. Su defecto había estado limitando lo que podía decir desde hacía mucho tiempo, por lo que su mente era una especie de refugio seguro para Sunmi. Por esa razón, había desarrollado la tendencia a dejar volar su imaginación, revelarla toda a un hechicero loco no era una buena idea. Noctis lo observó comer con una sonrisa despreocupada y luego dijo en tono amigable. Por cierto, enhorabuena por haber matado a ese caballo tan feo. ¡Qué hazaña! ¡Qué acto tan valiente! Sin duda, vencerlo fue una proeza digna de ser cantada. Pero, Sunles y el hechicero vaciló un momento, luego se inclinó hacia adelante y preguntó con un poco de exasperación y desesperación en su voz. Por favor, dime, ¿por qué, por el amor de los dioses, mataste al caballo? Sunmi, que estaba tomando un sorbo de agua fría, lo escupió todo. Tosiendo, miró fijamente a Noctis con una furia asesina que ardía en sus bestiales ojos negros, luego rechinó sus colmillos y puso la palma de la mano sobre el amuleto de esmeralda. ¿Qué demonios quieres decir? ¿Por qué maté al caballo? Tú fuiste quien me mandó a su maldita guarida. El caballo estuvo a punto de acabar conmigo, ¿qué más podía hacer? Entonces, apretó los 4 puños y gruñó. ¡Qué descaro el de este cabrón! Sunmi, por supuesto, pretendía que ese último pensamiento quedara sin pronunciar, pero, lamentablemente, uno de sus puños aún tocaba el amuleto encantado. Noctis lo miró, parpadeó varias veces y luego levantó las manos al aire. Jamás quise que lucharas contra él. ¿Acaso parezco un idiota? Ese caballo destruyó cientos de criaturas mucho más aterradoras que tú, ¿por qué iba a enviar a un simple demonio a combatirlo? Ah, y felicidades por tu ascenso, por cierto. Sin duda te ves más diabólico. Sunmi abrió la boca, luego la cerró, luego la volvió a abrir. Finalmente, siseó. Sí. No lo sé. ¿Por qué me enviaste a la fortaleza? El hechicero se bebió su copa de vino de un trago, permaneció en silencio un momento y luego dejó escapar un amargo suspiro. Oh, bueno, ya sabes, pensé que, dado que ambos sois criaturas de las sombras, tal vez os habría gustado. ¿No os conocíais cuando vuestro amo aún vivía? Sunmi contempló a la hermosa inmortal durante unos instantes y luego se encogió de hombros. Lo peor de todo era que Noctis no estaba del todo equivocado al pensar que el corcel negro no atacaría a Sunmi. El cuerpo que habitaba ahora, de hecho, había conocido al semental siglos atrás, cuando su señor aún vivía. El problema era que Sunmi había reemplazado al demonio de 4 brazos, ahora diablo, y por lo tanto no recordaba haber conocido al corcel negro, mientras que el propio corcel se había vuelto loco durante los cientos de años de soledad y solo reconoció a su antiguo compañero segundos antes de morir, cuando su locura retrocedió por unos breves instantes. Así pues, todo aquel horror, todo el dolor y el tormento que había sufrido en sus pesadillas y fue el resultado de un trágico y cruel giro del destino. Fue simplemente una serie de coincidencias perversas y desastrosas, ni más ni menos. Sunmi dejó escapar un gruñido bajo. Olvídalo.
De todas formas, no importa. Ni ahora ni nunca. Lo importante es que Inoctis puede parecer un idiota raro, pero no lo es. Si quería que me reuniera con la montura del Señor de las Sombras, había una razón para ello. ¿Qué es lo que realmente quiere? Dudó un momento y luego volvió a colocar la mano sobre el amuleto. ¿Por qué querías que conociera a esa cosa? El hechicero permaneció en silencio un momento, luego sonrió encantadoramente. Ah, claro. Por casualidad, antes de que lo mataras, Nigmare te había contado algo. ¿La ubicación de cierto cuchillo de cristal, por ejemplo? Sumi resopló. Ah. Así que a eso se trata todo esto. Tomó un mordisco a una deliciosa hogaza de pan recién horneado, la masticó sin prisa, sin pensar en nada en absoluto, y luego respondió con un tono tranquilo. Claro, algo he aprendido. ¿Por qué? Noctis se aclaró la garganta, echó un vistazo al paisaje y luego volvió a mirar a Sunji. Finalmente, dijo con un poco de indiferencia visiblemente forzada. Ah. Bueno, ¿y te importaría compartir? Sunji lo miró fijamente un rato y luego sonrió. Y con su rostro bestial y dos hileras de afilados colmillos, esa sonrisa resultaba verdaderamente aterradora. ¿Me importaría, eh? Depende. ¿Por qué quieres ese cuchillo? Noctis sonrió con su habitual actitud despreocupada y luego hizo un gesto con la mano para restarle importancia. Ah, no es gran cosa. Algo insignificante, en realidad, y verás, solo quiero reunir los cuchillos, iniciar una guerra contra la ciudad de Marfil y el Coliseo Rojo, matar a todos los señores de las cadenas, desafiar al Señor de la Luz, doblegar la voluntad de los dioses y liberar al demonio del deseo de su prisión. Y luego, tal vez, tomarme una taza de té. Todo esto mientras evito el enorme sol que brilla en el cielo. El hechicero guardó silencio por un momento y luego añadió pensativo. En realidad, pensándolo bien, quizás tome primero el té. Opiniones de los creadores tipo espada. Solo quería comentar que las sombras de Sunmi no serán todas iguales a como aparecen en la serie original. Como mínimo, es muy probable que cambien las últimas tres. Capítulo 298. El reino de la locura. Sunmi miró fijamente al hechicero inmortal, atónito por esas palabras. La magnitud y el alcance del derramamiento de sangre y la adversidad que Noctis anhelaba eran y simplemente incomprensibles. Y, sin embargo, había confesado este terrible deseo con la misma actitud despreocupada, indiferente y jovial y como si estuviera hablando de prepararte en lugar de librar una guerra contra cuatro santos inmortales y sus ejércitos. Sumi recordó la primera vez que vio a Noctis, ensangrentado, cabizbajo, sentado inmóvil frente al fuego con una hoz de diamante a sus pies, cuya hoja estaba manchada de carmesí. Un pensamiento sombrío y lúgubre se formó en su mente por sí solo. Están locos, están locos. Todos ustedes lo están, se estremeció y luego apartó su mano temblorosa del amuleto de esmeralda. Noctis echó la cabeza hacia atrás y soltó una carcajada, como si hubiera escuchado el chiste más gracioso del mundo. Las silenciosas figuras de marineros lo rodeaban, inmóviles, con la mirada perdida en el vacío, con sus ojos toscamente tallados. La escena, extraña y fantástica hacía apenas unos instantes, de repente se tornó amenazante e inquietante. Después de un rato, el hechicero se quedó en silencio, luego miró a Sunmi con una sonrisa traviesa y preguntó. Sí, en efecto. No podría haberlo dicho mejor. Todos estamos locos. Pero, ¿todavía no lo entiendes, Sunles? ¿No comprendes por qué? Sunmi frunció el ceño y luego negó con la cabeza. ¿Qué demonios está tratando de decir? ¿Cómo iba a saber por qué todos en esta maldita pesadilla parecían completamente locos? Y entonces, algo se movió en su mente. Una semilla de pensamiento y un atisbo incipiente de comprensión. Sus pupilas se contrajeron ligeramente. Había algo extraño en el reino de la esperanza. Lo había presentido por primera vez tras escapar del Coliseo Rojo y enfrentarse a Solvane, esa hermosa y completamente demente criatura. Sus acciones tenían un sentido perverso, y a la vez perfecto. Pero aún había algo que no cuadraba en ella. En aquel entonces, había sentido una vaga sospecha. Algo parecía fuera de lugar, algo no cuadraba. Y después, cuando se vio inmerso en las interminables pesadillas, esa sensación no hizo más que intensificarse. Simplemente no tenía tiempo para pensar en ello. Todos allí parecían un poco y muy extraños. Cada emoción era más intensa y hiriente, cada vicio o virtud se descontrolaba hasta convertirse en una obsesión destructiva. Lo había experimentado todo, lo había revivido una y otra vez en sus pesadillas. Dolor, tristeza, tragedia, locura. Incluso el propio Sunmi se vio afectado por esta insidiosa extrañeza. Su obsesión inquebrantable por aprender a tejer, la repentina intensidad de su afecto hacia Elias, el posterior y devastador dolor por la muerte del joven, el odio inextinguible que había sentido por el corcel negro, todo eso no era del todo ajeno a su carácter, pero sí un poco más intenso de lo que debería haber sido. Al recordar los últimos meses, Sunmi se estremeció. Espera y con frenesí, intentó recordar todo lo que sabía sobre esta pesadilla.
Los 7 cuchillos, los 7 inmortales y 1000 años de solemne deber y la terrible tortura a la que uno de los gobernantes de la ciudad de Marfil había sido sometido por su propio hermano y la destrucción del bosque sagrado y el señor de las sombras tomando la decisión de huir cobardemente antes de que... De repente, una expresión de asombro y comprensión apareció en el rostro de Sun Yi. Observó a Noctis durante un rato y luego, con cautela, tomó el amuleto de esmeralda. Una sola palabra se formó en su mente. ¿Esperanza? El hechicero sonrió, asintió y contempló la vasta extensión del reino destrozado que se extendía bajo ellos. En efecto. Esperanza. Noctis tomó un sorbo de vino, y la sonrisa desapareció de su rostro. Unos instantes después, dijo con indiferencia. El señor de la luz ató a la esperanza con 7 brillantes grilletes, e hizo que esos grilletes fueran eternos. Éramos nosotros y yo y el resto de los señores de las cadenas. Nos confió a cada uno el destino de otro y el solemne deber de no dejar escapar jamás al demonio. Y, durante algunos siglos, todo estuvo bien y su rostro se tornó sombrío y frío. El hechicero permaneció en silencio un rato y luego continuó. Pero poco a poco, nos fuimos cansando. La duda se apoderó de nuestros corazones. La eternidad es una carga pesada, sin sol. Y bajo su peso, sin que nadie se diera cuenta, uno de nosotros se corrompió. Entonces, otro decidió erradicar la corrupción y así murió el primero de los señores de las cadenas. Aidre, mi querida amiga y asesinada por ese malvado asesino, Solvane, su hermosa arboleda reducida a cenizas. Noctis permaneció inmóvil, pero los maniquíes de madera que los rodeaban apretaron los puños de repente, y sus dedos se astillaron por la inmensa presión. Sus rostros toscos no se movieron, pero Sun Yi pudo sentir una furia casi palpable que emanaba de sus figuras. El hechicero suspiró. Y así, nuestro destino quedó sellado. Sí, aún quedaban 6 grilletes. Pero la prisión de la esperanza ya no era perfecta. Su voluntad, su influencia insidiosa, se filtraba poco a poco, infectándonos a todos, devorando lentamente todo el reino, a cada ser vivo que lo habitaba, desde el insecto más pequeño hasta el inmortal más poderoso, encendiendo nuestros deseos, distorsionándolos, transformándonos en algo diferente. Algo terrible, desenfrenado y vil. Él se rió. Oh. Claro, ninguno de nosotros se dio cuenta durante muchísimo tiempo. Cientos de años, incluso. Quizás solo sombra y para cuando el resto lo comprendimos, al menos los que aún conservábamos la cordura, ya era demasiado tarde. Todo el reino de la esperanza había enloquecido a manos de su antiguo gobernante. Se había convertido en un infierno. Todos fuimos víctimas de la esperanza. Noctis sonrió, dio un sorbo a su vino y luego soltó una risita. Sí, Sunles. Todos aquí estamos locos y creí que ya lo sabrías, a juzgar por las cicatrices que cubren tu cuerpo. Los belicistas están todos locos, y también su líder, Solvane. Los ciudadanos de la ciudad de Marfil también están locos, al igual que sus 2 gobernantes. El del norte es quizás el más demente de todos. Bueno, y excepto yo, claro. Soy la persona más demente de todo el reino de la esperanza, para que lo sepas. Sun Yi miró fijamente al hechicero que sonreía con regocijo, de repente abrumada por el terror. Ah, vale, ya entiendo. O sea, básicamente, todo el mundo está jodido, y todo es culpa de Solvane. Típico. El hechicero soltó una risita. Bueno, no sé si se le puede echar toda la culpa a una sola persona, pero hay algo que sí sé. En realidad, es una pregunta. Esa pregunta, me ha atormentado durante siglos, sin sol. ¿Sabes cuál es esa pregunta? ¿Cuál fue la semilla de mi locura personal? Sun Yi frunció el ceño y luego negó lentamente con la cabeza. Noctis se quedó unos instantes, luego apartó la mirada y dijo con una sonrisa melancólica. Esa es una pregunta que Aidre me hizo hace mucho tiempo. Verás, y si el señor de la luz quería que los 7 mantuviéramos a Ope prisionera para siempre y su sonrisa se ensanchó ligeramente y luego se atenuó de repente. Entonces, ¿por qué nos dio a cada uno de nosotros una llave para su libertad? Capítulo 299. Medidas drásticas. Sun Yi permaneció en silencio todo el tiempo que pudo, hasta que, finalmente, la falla lo obligó a dar una respuesta. Miró a Noctis con expresión sombría y luego dijo, más bien, pensó con voz ronca. Quizás solo quería verte sufrir. Noctis rió alegremente y luego asintió. Oh, en efecto. Quizás tengas razón. Los dioses pueden ser muy crueles a veces. Después de todo, son mucho más antiguos y vastos que la bondad y la compasión. O tal vez no sean nuestras vidas las que mantienen al demonio atado, sino nuestra voluntad y nuestro deseo de mantenerlo prisionero. O tal vez sea una prueba de nuestra convicción y eso es lo que cree el Señor del Sol, al menos. O tal vez en realidad esperaba que la liberáramos. ¿Quién sabe? Sonrió, luego suspiró y finalmente añadió. Si los mortales como nosotros pudiéramos conocer la voluntad de los dioses, entonces seríamos dioses. Tras ello, un silencio solemne se apoderó de la cubierta de la nave voladora. Sun Yi se quedó mirando la deliciosa comida que tenía delante, dándose cuenta de que había perdido todo el apetito. Esperanza y el demonio del deseo, y qué aterradora era.
Poco a poco, varias cosas que habían parecido aleatorias y sin sentido empezaron a encajar. La multitud jubilosa en el ensangrentado Coliseo Rojo, la perversa convicción de la bella Solvane, la terrible tortura del Príncipe del Sol, la locura que ardía en los ojos del Corcel Negro, todo ello era el resultado de su poder aterrador. Después de todo, la esperanza dominaba al deseo. Y con ese poder, había logrado colarse por las pequeñas grietas de su prisión y sumir a todo un reino en la locura, convirtiéndolo en un infierno espantoso, horrendo y demencial. Cada aspiración, cada deseo, cada sueño, cada esperanza fueron retorcidos, incendiados y transformados en un arma. Un arma insidiosa e invisible que atacaba los corazones y las mentes humanas desde dentro. Nadie era inmune a su poder. Ni los humanos comunes ni los despertados, ni siquiera los santos. Tanto los cercanos como los lejanos cayeron víctimas de la maldición del demonio. ¿Y cuál era su propia esperanza? ¿Qué anhelaba el demonio del deseo? Bueno, eso fue fácil y Ope quería ser libre. Y tal como Sunmi quería ser libre, en realidad. Estaba volviendo locos a sus carceleros para que se destruyeran entre sí. Y, por lo que parecía, su maldición estaba surtiendo efecto a la perfección. Solvane buscaba la muerte, los dos trascendentes de la ciudad de Marfil parecían estar al borde del fratricidio, y Noctis planeaba matarlos a todos. El del norte y Sunmi no sabía nada del último señor de las cadenas, pero por los pocos fragmentos de lo que había dicho el hechicero, ella tampoco estaba en sus cabales. De repente, recordó la imagen del tiempo retrocediendo que había presenciado al comienzo de la pesadilla. La torre de marfil había descendido del cielo, y el páramo calcinado que la rodeaba se había transformado en una hermosa ciudad blanca. Y lo que significaba que un día, tal vez pronto, la ciudad de marfil sería reducida a cenizas, y la prisión de la esperanza se liberaría de sus 7 cadenas y se alzaría sobre las islas encadenadas. Y entonces, de alguna manera, se crearía el aplastamiento. Una sensación fría y terrible se apoderó de sus dos corazones. Oh, no, y de repente, Sunmi tuvo una terrible revelación. Abrió los ojos de par en par y miró a Noctis con miedo. Este era el conflicto que ellos, él, Sparkle, Danen, CL, March y los otros dos enigmáticos retadores debían resolver para vencer a la pesadilla. Tenían que ayudar a este hechicero loco a liberar al aterrador Daemon o asegurarse de que jamás escapara. Los 5 se enfrentaron a los 5 santos inmortales. Un gemido apenas audible escapó de sus labios. ¿Cómo es posible esto? ¿Qué pasó con que el hechizo siempre fuera justo? ¿Cómo demonios puede ser esto justo? Otra revelación apareció de repente en su mente. Aquellas palabras que Aidre había pronunciado antes de aceptar el desafío de Solvane y la gratitud que expresó, y acaso Solvane había erradicado realmente a los bendecidos del dios del corazón para castigar a Aidre por su herejía. ¿O acaso la hermosa guerrera siempre supo lo que sucedería si uno de los señores de las cadenas moría, condenando así a todos los inmortales restantes, incluida ella misma, a un destino peor que la muerte? Un lento e inevitable descenso a la locura, seguido de la destrucción final. Todo para liberar a Ope de su prisión y a sí misma de la vida eterna. De ser así, sin duda había sido la más valiente de todas, y también la más odiosa. Admirable, según cómo se mire. Pero eso realmente no importaba. Sunmi agarró el amuleto de Esmeralda y canalizó un pensamiento sombrío, que salió con voz ronca. Había una cosa que aún no podía comprender. El cuchillo de obsidiana que llevo, el que perdiste, ¿cómo ibas a matar a los otros señores de la cadena sin él, y sin saber nada del cuchillo de cristal que recibí del Corcel Negro? Noctis lo miró un momento y luego sonrió con malicia. Ah, eso y esa cosa tan drástica que estaba a punto de hacer. Bueno, y fue una decisión terrible. Me alegra mucho que el destino te haya enviado a mí justo cuando lo hizo, Sin Sol. Se rió entre dientes. Verás, Sunle, si el deseo es algo muy poderoso. De hecho, quizás sea lo más poderoso del mundo. Al fin y al cabo, de él nacieron los dioses, en el vacío infinito y siempre cambiante del caos. Pero hay una fuerza más aterradora que el deseo. Y esa fuerza es el destino. El hechicero desvió la mirada con expresión distante. Hasta los dioses temen al destino, Sin Sol. Así que iba a hacer un trato con cierta criatura. Un monstruo aterrador, malvado e insidioso. El vil demonio conocido como Tejedor, que domina el destino. Estos cuchillos pueden matarnos porque controlan nuestros destinos, y así que, si alguien puede encontrar una manera de acabar con nuestras vidas sin los cuchillos, sería Tejedor. Cuando Noctis mencionó el nombre de Weaver, se estremeció y luego esbozó una sonrisa forzada. Pero, el demonio del destino me habría pedido un precio terrible, estoy segura. Así que es una gran suerte que hayas aparecido. Imagínate, ese monstruo me habría convertido en algo horrible, o peor aún, me habría vestido fatal. ¡Qué horror! Noctis se rió y le ordenó a una de las muñecas marineras que trajera otra ánfora de vino. O no se dio cuenta, o fingió pasar por alto la repentina tensión que apareció en los ojos de Sunji. Entonces, si Noctis quería hacer un trato con Weaver para liberar a Ope y de repente aparecí yo. Un escalofrío frío le recorrió la espalda de repente. ¿Qué significa eso exactamente? Capítulo 300.
lazos invisibles. Un tiempo después, Sunny estaba de vuelta en su lujosa cabina, sentado en la mullida cama y mirando fijamente a la pared con una expresión distante en su rostro bestial. Tras la cena, repleta de revelaciones, cada una más terrible que la anterior, le dijo a Noctis que necesitaba tiempo para pensar antes de responder. A pesar de que Sunny ahora tenía en su poder las llaves para poseer 2 de los cuchillos del dios Sol, el hechicero no lo presionó en absoluto y accedió a esperar con su habitual despreocupación. Si había alguna cualidad positiva en los inmortales, era su gran paciencia. Ahora, la nave voladora estaba en movimiento, surcando los cielos de regreso al santuario de Noctis. Llegarían en 1 o 2 días y para entonces, Sunny necesitaba saber qué quería hacer y cómo. Tenía que encontrar a los demás y vencer a esta pesadilla maldita, de alguna manera. ¿Ayudarás a Noctis a liberar a Ope o te asegurarás de que permanezca prisionera para siempre? Una sonrisa pálida apareció en su rostro. Esperanza, y qué irónico fue descubrir que todo este reino había enloquecido por la sutil, irresistible e ineludible manipulación del gran y terrible demonio del deseo. Todos aquí estaban subyugados por sus maravillosos y aterradores poderes. Incluido él mismo. Suspiró y luego se quedó mirando sus 4 manos callosas. El cuchillo de obsidiana, el cuchillo de marfil y el cuchillo de cristal, el cuchillo de madera y uno más, del que no sabía nada. ¿Podrían realmente reunirlos todos, a pesar de tener solo 2? Noctis, Solvane, los gemelos del sol, el del norte, ¿y podrían realmente sobrevivir a todos? Le gustara o no, solo había una forma inevitable de averiguarlo. Lo primero era saciar su sed y tendría que dirigirse a la isla de la mano de hierro para ver si los demás habían dejado alguna pista sobre su paradero. Por suerte, no estaba muy lejos del santuario. Noctis había dicho que el nuevo corazón de Sunny necesitaba 1 o 2 semanas para asentarse fuera lo que fuese, así que no podría ir de inmediato. Pero el objetivo ya estaba a la vista. Una vez reunido el grupo, tendrían que decidir a qué bando apoyar. Los demás y Sunny se preguntaba dónde estarían y cómo les iría. ¿Estarían siquiera vivos? ¿Habría sido su viaje por la pesadilla tan angustioso como el suyo? Al recordar sus propias luchas, se estremeció. Las pesadillas y la mayoría se habían desvanecido de su memoria, sus detalles se disipaban hasta que solo quedaba un oscuro y caótico revoltijo de imágenes vagas, una opresión abrumadora y emociones intensas. Pero algunas seguían siendo claras y vívidas en todo su terrible esplendor, especialmente las primeras que había vivido. Lo recordaba todo y ser un padre que vio cómo las llamas consumían a su hijo, a su esposa y a su hijo por nacer y un anciano que arrastraba su débil cuerpo sobre cenizas abrasadoras mientras todo su mundo ardía a su alrededor y un guerrero inmortal torturado sin cesar por su propio hermano y una sombra astuta que se había vuelto demasiado cansada e indiferente como para preocuparse por la vida. Esa última fue, quizás, la más condenatoria. No porque fuera especialmente tortuosa, al contrario, el Señor de las Sombras había estado contento y en paz en sus últimos momentos, sino porque le mostró a Sunny el dolor y la tristeza de aquellos a quienes el inmortal despiadado había dejado atrás. Esa comprensión se vio agravada al presenciar cómo había terminado el amado corcel de la sombra, solo, destrozado y consumido por la locura, custodiando el castillo vacío al que su amo jamás regresaría hasta su último y lastimero aliento. Pero así era la vida. A medida que uno la vivía, acumulaba lazos y vínculos que lo conectaban con los demás. Los destinos de todos estaban entrelazados, y todos estaban atados y ligados por esas numerosas conexiones, algunas fugaces, otras profundas y valiosas. Sunny tampoco estaba ya libre. Lo que significaba que, si moría o era destruido, su destino no sería el único que se vería afectado. Todos los que estaban conectados a él también sufrirían. Y eso, en cierto modo, lo hacía responsable no solo de sí mismo, sino también de aquellos cuyas vidas había transformado. El peso de esa responsabilidad desconocida le oprimía los hombros. Sunny suspiró. ¿Existía realmente algo así como la libertad? ¿Y si existiera, alguien querría poseerla? Cerró los ojos un instante, abrumado por todos esos pensamientos inquietantes. Aunque había olvidado la mayoría de las pesadillas, a pesar de su memoria aparentemente perfecta, estas aún lo habían transformado. Se sentía y mayor, de alguna manera, y con suerte más sabio. Más maduro y sereno pero también más frágil. Pasó un rato en silencio, escuchando el suave crujido del casco de la nave voladora a su alrededor y el latido constante de sus 2 corazones en su pecho. Entonces, Sunny exhaló y abrió los ojos. No había mucho tiempo para la reflexión y la introspección. Una pesadilla era un lugar para la acción, no para la filosofía. La comisura de sus labios se curvó hacia arriba. Bueno, estúpido caballo, veamos qué golosinas me has traído. Y había muchos y no olvides que lo escuchaste en labios, el devorador de mundos.